Bueno, arratsaldeon, edo eguerdion. Ganbaran genuen zakurik handina ekarri dugu eskerronez beteta. Baina otzaigu iristen da nontzat. Guk uste baino jende gehiago etorri da. Dena den, zakuka da eskerron hau, denon artean partitu, eta jakin hori bai, gure eskerrik onena direla. Kalitaterik oneneko eskerrak, euskola bela duten eskerrak, nola bide esatear. Gaur zer besteri tokatzen zen, ospatzera goazen, ekitaldia ospatzera goazelarik. Mari Carmen, Erkuden, Patxi, Josu, Carmele, Jon. Hemos venido a hacer tres cosas. En primer lugar, pues a deciros que nosotros también sentimos su ausencia. Que la sentimos, que de ahí arranca este acto, de una reunión de amigos donde uno que solía estar ya no estaba. Y ahí se lanza esta iniciativa y hoy estamos aquí. Venimos a decir también que gracias a él, por lo que nos ha dado a compartir mientras él estaba con nosotros, pero gracias también a vosotros, porque la vida en el fondo es tiempo y le hemos quitado mucho tiempo. Os hemos quitado mucho tiempo de vuestro padre y de vuestro marido. Gracias. Y venimos también a una tercera cosa. Es a decir que los que aquí estamos hemos compartido muchas cosas con José Manuel, eso que hemos calificado de compromisos. De esto venimos a hablar, de estos compromisos. Pero no venimos a hablar de unos compromisos pasados en los que estuvimos juntos trabajando. Venimos también a decir que esos compromisos siguen vivos y que ahí es donde él, José Manuel, sigue vivo también con nosotros. Porque esos compromisos tienen plena actualidad, tienen plena razón de ser y son compromisos que los que aquí estamos no los hemos vivido en el pasado, los vivimos en el presente porque entendemos que son compromisos muy necesarios para esta sociedad y para este País Vasco en el que estamos como estamos y andamos como andamos. Gracias pues a todos por haber venido. Eskerrik asko lehendakari, eskerrik asko gobernuko beste kontseilariak, eskerrik asko bakoitzari, esan bezala, zakurik handina ekarri dugu, baina ez da idanetzako iritsiko den. Baina dena den dagoena partitxuko dugu. Bueno, esan genion Nikolasi, Nikolas segurola, hartzailea da, frailea da azteko. Gero, hartzailea ere bada, dano dakizuen bezala. Gero, Jose Manuelen lagun mina da, izan da. Eta gero gaina bersozale amorratua da, eta berso jartzailea. Eta esan gino, bueno, Nikolas, berso bat edo beste jarri berko epa, ez? Eta gauza bat esan behar dizuet. Esan zian, nik jarriko izkiat. Kantatu gero, auskalo ze pasako denik kantatzen aztena izenean. Eta horregatik egin deguna da, nik uste bersoak hemen agertuko dirala, eta bera ezinean tokatzen baldin bada, animo, denon artean kantatu ditzagun, ez? Bera emozioak gainditzen baldin badu, danon artean kantatu ditzagun. Bueno, Nikolas, zerta etorri gian esaiek jendeari, ni baino beto. Bueno, hasi ingo naiz bertatik, zerbait prestatutako bertso bat. Ongi etorri Mari Carmenta, seme alaba kutxunak. Ongi etorri bere sendiko eta betiko lagunak. Ekarri gaitu Jose Manuel,
zor dizugun maitasunak, zurekin bizi ginen garaian, erakutsi zeniguna. Bersoaren bigarren partea denon artean. Ekarri gaitu Jose Manuel, zor dizugun maitasuna. Zurekin bizi ginen garaian, erakutsi zeniguna. Bildu geranok gure bihotzak, dolu minetan dauzkagu. Hainbeste maite genuen ura, betiko jarri baizaigu. Jose Manuel aztu ezina, gaur gurekin ez daukagu, aita gabeko umezurtz gara, ta oso triste gaudegu. Jose Manuel aztu ezina, gaur gurekin ez daukagu, aita gabeko umezurtz gara, ta oso triste gaudegu. Nolatan antzi Jose Manuel, hain genuen zitaguna. Eta hainbeste ekimenetan, maisu izan zaituguna. Aitortzen dugu egun honetan, bildu gera den lagunak, ez zaituela inoiz ahaztuko, behin ezagutu zaitunak. Aitortzen dugu egun honetan, bildu gera den laguna, ez zaituela inoiz ahaztuko, behin ezagutu zaituna. Eskerrik asko. Bueno, esan dizuegu zerta etorri geha, baina batez ere egun eder bat pasatzea etorri geha, egun alai bat, ez egun triste bat. Eta ara nun, Mari Carmenek oraintxe bertan askatasunerako errezeta eman didan. Eta esan dit, hain zuzen bere eriotzo oigarrian atera dutela, bere seme batek bildu dituela, berak han eta hemen idatzita zituen zenbait gauza. Beraz ez dituzu ezagutzen, nik ere ez dituen ezagutzen orain dela 5 minutu arte. Me decía Mari Carmen que efectivamente han encontrado por la casa, un hijo suyo creo, pues una serie de apuntes de José Manuel sobre la felicidad, que os los voy a leer. Receta para la felicidad. Ingredientes. 2 tazas de felicidad. Un corazón lleno de amor. 2 manos de generosidad. Una pizca de risa y una cabeza llena de comprensión. Estos son los ingredientes. Método, que llegó hasta el final. Rocíelo abundantemente con bondad. Agréguele bastante fe y mézclelo bien. Espárzalo por toda su vida y bríndelo a todo el que encuentre. José Manuel Goicoechea Ascor.
que sea pues un día feliz para todos los que estamos aquí, para su familia y para todos los que habéis venido, de donde hayáis venido. Yo quiero agradecer entre los que habéis venido y hay ausentes, que incluso han enviado sus adhesiones. Del esfuerzo de Rein acaba de entregarnos un documento. Dice, yo también no he podido, a pesar de todas mis intenciones, así habrá seguramente mucha gente que conocéis que no ha podido venir. A todos ellos también, gracias. Os decía que hemos venido a hablar de compromisos compartidos, compromisos de José Manuel y compromisos compartidos. Yo creo que fue en la primera reunión en la que estábamos intentando organizar esto, cuando estábamos hablando de con qué gente y en favor de qué gente trabajó José Manuel en la vida, ¿no? Estábamos hablando de agricultores, de pescadores, de pastores, de etcétera, etcétera. ¿Y cómo definimos esto? Se planteó. Entonces Juan Zelaya, está aquí delante, que estaba en la reunión, dijo, José Manuel era radicalmente un humanista. La vida le llevó por determinados derroteros y trabajó a favor de determinados colectivos, pero la raíz de fondo era que él era un humanista, es decir, alguien que trabaja para que los hombres y las mujeres vivan mejor, sean más felices y, en el fondo, para que un pueblo, por ejemplo, se desarrolle. Este es el primer compromiso que nosotros hemos encontrado de raíz en José Manuel, que de alguna forma, además, luego veremos que se extiende por el resto de los compromisos, porque esta es una especie de la fuente de vida que decía Iñaki antes, que es a partir de ahí como él va desarrollando su actividad profesional y política en distintos campos. Este es un compromiso compartido por muchos. Yo estoy seguro que por quienes estáis aquí, no nos metimos en política, no hicimos las cosas que hicimos en su momento o las que siguen haciendo por eso que ahora observamos que otros sí al parecer hacen, sino por este compromiso humanista en el fondo, ¿no? ¿Y a quién le dábamos la palabra para hablar de este compromiso humanista de fondo? Pues teníamos en aquel momento ya el recuerdo del sermón que Iñaki Beristain había pronunciado con motivo de su funeral y no dudamos un solo segundo. Dijimos, Iñaki, este es tu papel. Claro, si le llegamos a escuchar el sermón de hoy, le hubiéramos dicho todavía con más claridad, este es tu papel. Iñaki, iría de Kitza. Bien, comienzo, no sé si con miedo o con respeto. El encargo recibido es hablar de José Manuel como persona, como hombre. Sinceramente no sé por qué se me propuso a mí, lo que ha dicho son excusas, y tampoco sé por qué lo acepté. Y me da mucho respeto hablar de cualquier persona y más de José Manuel. Este respeto se debe a que yo considero que toda persona lleva dentro de sí un misterio inaccesible a la mirada humana y hay que andarse con mimo y tino para no rasgar misterios. Sin embargo, es verdad que ese misterio interior se traduce en signos visibles que hacen percibir el color y el olor de ese sagrario interior. Son detalles que posibilitan el encuentro y el conocimiento entre personas. Y yo me agarro a algunos de esos detalles que José Manuel mostró siempre y vistió como piel de su vida corta pero intensa. Y tened en cuenta que toda persona, y en este caso José Manuel, es mucho más de lo que yo he podido percibir y muchísimo más de lo que yo podré expresar. Los que estáis aquí podréis completar, corregir mis percepciones. Quiero saludar y pedir comprensión a Mari Carmen, a sus hijos. Yo en este breve texto he puesto todo el alma y todo el cariño. Sabréis, espero, comprenderme y si es caso, perdonarme. Niretzat, ez da erreza Jose Manuelen giza argazkia egitea. Alde batetik, oso erreza egiten zaitari buruz zertzelada batzuk margotzea, baina bestetik, beldur naiz, objektibotasun eskasi ez ote dudan azalduko. Jose Manuel oso adiskide sentitzen bai dut. Esan behar du gainera Jose Manuelen hortasuna xumea izanik ere, etzela bat ere sinplea. Gizon oso aberatsa eta konplexua zen. Zuek denok ezagutzen zenuten bera eta jakingo duzuen nire azalpen hau bere neurri honean jasotzen. Beste era hoberik ez dut aurkitu eta Jose Manuel azaldu nahi nuke beraren hortasunak erakusten dituen polo kontraiarriak seinalatuz. Ez denak baina batzu bai. Elkarren kontran azaltzen diren polo horiek ez dute kontraesana erakusten.
pertsonaren oparotasuna eta oreka handia baizik. Errealitatea anitza den bezala eta aldean hitza, Jose Manuel ere halaxe izan zen, oparoa, askotarikoa eta aldean hitza. José Manuel, hombre de varios polos. Me vais a permitir que presente a José Manuel como un ejemplo típico de polos aparentemente contrapuestos. Era una cosa y la contraria, para decirlo sencillamente. Su sencillez no consistía en ser hombre de un solo polo, sino en vivir con la normalidad más absoluta la ambivalencia. Era serio y era alegre. Sabía hacer y sabía estar. Sabía hablar y sabía callar. Creo que esta diversidad de polos muestra la riqueza de la personalidad de José Manuel. No era un instrumento de la orquesta, era el director de orquesta que armoniza los distintos instrumentos. Era hombre de varios registros, de muchos registros incluso. Quisiera describir brevemente algunos de estos polos que yo percibí en José Manuel. Y el primero, José Manuel, cruce de humanidad y fuego. José Manuel era humano, muy humano. Y al decir humano quiero decir que sabía mirar a las personas con el reconocimiento de su dignidad, más allá de pensamientos y clases. Estando con él siempre me sentí bien, tranquilo, porque no me sentía juzgado sino acogido. Sabía mirar más allá y relacionarse más a fondo. En la relación siempre era antes la persona que los temas a tratar. Su hora, su espacio eran las personas con las que estaba. La hora venía impuesta por las personas con las que estaba. De algunas personas lo sé ciertamente, pero tengo la sensación de que mucha gente acudió a José Manuel para pedirle ayuda. Y José Manuel sabía hacerse cargo de las situaciones de necesidad de la gente. Y si esa gente era gente sin recursos, más todavía. Aquí veo yo a José Manuel haciéndose cargo de los sectores más en precariedad de la sociedad vasca. Pastores, baserritarras, arranzales, viticultores. Le tocó relacionarse con personas de todo rango y posición, pero se le veía gozar con la gente más sencilla, porque José Manuel era humano, muy humano. Y como humano era sencillo, no era complicado acercarse a José Manuel. Sabía cubrir con su humor y con sus salidas hilarantes las relaciones y sabía hacerlas sencillas. No necesitaba estar hablando siempre de temas técnicos y trascendentes. Él era sencillo y todo en torno suyo era sencillo. Muchos baserritarras sencillos y muchos pastores sencillos se sintieron bien con él sin necesidad de tener grandes estudios. José Manuel era muy humano y por ello era muy sencillo. Sabía gozar de la amistad, de la sobremesa, de la conversación. Sabía escuchar y hablar. Pensaba y tenía opinión propia. Y en el otro polo de esta humanidad era todo fuego. Llevaba mucho impulso interior. Siempre estaba en ebullición dentro de sí, siempre proyectando, siempre pensando, siempre creando. Era un hombre de una creatividad enorme. Incluso durante su enfermedad, José Manuel no dejó de proyectar. Siempre buscaba nuevas salidas para los sectores más necesitados. Y este fuego interior le mantuvo siempre en estado de vitalidad alegre. Esta creatividad le llevó a subirse a proyectos muy diversos y a viajar incluso a tierras lejanas. Este fuego le mantuvo vivo hasta el final. En momentos bastante avanzados de su enfermedad, hablaba más de hacer cosas y de tenemos que hablar de esto y de aquello que de su propia enfermedad. Sabía con su fuego implicar a las personas en dichos proyectos, contagiaba entusiasmo. Sabía quedarse en segundo plano una vez que un proyecto estaba en marcha. No era de los que buscaba protagonismo, aunque mucha gente pudimos darnos cuenta del protagonismo que realmente tenía. Esta unidad entre humanismo y fuego, entre relación y creatividad, entre paciencia y prisa, hizo de José Manuel un gran hombre, es decir, un hombre de calidad. Segunda contraposición de polos, siempre corriendo y siempre con tiempo. Digo siempre corriendo por no decir siempre tarde. Era típico de José Manuel no mirar el reloj, no sé ni si lo usaba. Estaba donde creía que tenía que estar y lo demás podía esperar. Siempre se sabía que llegaría, pero no se sabía cuándo. Puede alguien pensar que eso es cosa de informales. Muchas veces lo será, pero no creo que en el caso de José Manuel lo fuera.
Cuando estaba contigo, estaba contigo, y no en ese gesto de prisa para escapar de ti e ir a otro sitio o compromiso. Por eso pienso que le pasaba lo mismo con todas y con todos. Tenía tiempo para las personas. De José Manuel se podría repetir aquello que me contaba una vez un misionero vasco en África. Decía: en Europa tenéis reloj, en África tenemos tiempo. José Manuel tenía tiempo porque tenía corazón para las personas con las que estaba. En ese contrasentido aparente de correr y tener tiempo, sabía permanecer, sabía implicarse. Tengo la sensación de que muchas veces vivimos escapando, huyendo de la relación personal, de la relación profunda. José Manuel no escapaba. Era muy amigo de sus amigos, muy cercano a los suyos, muy de todos, muy entregado. Cuando llegaba tarde a alguna reunión, llegaba con su habitual sonrisa y sus habituales chistes. Y luego se tomaba el tiempo que hiciera falta, aunque terminaba por contarte que ya tenía que estar para esta hora no sé dónde. Efectivamente, siempre corriendo, pero siempre con tiempo. Tercero, mezcla de emprendedor y amigo. Lo he dicho antes, era un hombre con una creatividad explosiva, era un auténtico emprendedor. Los siguientes ponentes lo explicarán mucho mejor que yo, pero creo que era esta una característica muy suya. No solo proyectaba, sino que emprendía las tareas. No era emprendedor en el sentido anticuado de la palabra de encender el fuego para que otros se quemaran, sino que él mismo se quemaba en el empeño, metido siempre en 100.000 cosas, pero tomándose muy poco tiempo para sí, creo. Aunque hay que decir que también sabía tomarse tiempo para estar y conversar con sus amigos. Era agradable estar con él, porque era un hombre que pensaba y tenía criterio propio. Hombre abierto, se podía discutir con él. En las tertulias en las que yo participé, José Manuel sabía asentir y disentir, sabía incluso reconocer la razón del otro. Yo personalmente no necesité mucho tiempo para sentirle amigo y sentirme su amigo. Se accedía fácilmente a él. En este sentido tenemos un ejemplo de lo que José Manuel emprendió en Chile, en Chiloé concretamente, las enormes posibilidades que puso en marcha para aquellas gentes de allí. Pero tengo la sensación de que en Chiloé le sienten como emprendedor importante, pero le sienten sobre todo como amigo. De ahí la calle que acaban de dedicarle en Ancud, y decían así: por su calidad humana, el amor y el respeto que tenía por el territorio chilote y su comunidad. Y el último polo que quiero resaltar, hombre de técnica y de naturaleza. Puede parecer contrapuesto el trabajar con una técnica sin concesiones y ser amante de la naturaleza. Es otra unión admirable en José Manuel. En todo lo que hace al pastoreo y otros sectores impulsó la utilización de la técnica, colaborando de manera importante a la mejora de la especie. Conozco un poco lo que hizo en el rebaño, con el rebaño de Gomístegui, y no fue el único caso. Ahí están las cifras de cómo aumentó la producción de manera incluso espectacular. Y sin embargo, José Manuel era a la vez hombre de la naturaleza y amaba profundamente y cuidaba con cariño la naturaleza. Es otra de estas uniones hermosas de diversos polos en una persona compleja, aunque no complicada. Son uniones esta y las anteriores que José Manuel vivía con la naturalidad más espontánea y fresca. Y después de resaltar estos polos con atrevimiento, me atrevo a presentarle a José Manuel como modelo y ejemplo para los tiempos de crisis. Si me permitís, quiero hacer un resumen de la personalidad de José Manuel, sabiendo que simplifico mucho, y presentarle como un hombre ejemplo y modelo para estos tiempos de crisis que estamos sufriendo. Hoy José Manuel no hubiera estado quieto ni pasivo. Estaría sin duda buscando salida a las dificultades que nos vamos encontrando en todos los terrenos. Algunos rasgos. Necesitamos hombres íntegros, y José Manuel lo era, hombre con principios y sin trampas. Necesitamos hombres muy humanos, y José Manuel lo era. No todos son números, primas y recortes. Hoy hace falta también corazón, y hace falta poner por encima de todo otro valor la dignidad de la persona, por humilde que ésta sea. Hace falta hombres que cuiden a los más necesitados, personas y sectores, y José Manuel lo hizo. Pastores, agricultores, pescadores, viticultores pueden hablar largamente de él. Hacen falta hombres con ilusión y sentido del trabajo. No todo es ganar mucho dinero. Necesitamos personas que pongan en marcha
las posibilidades de cada persona y sector, hombres con ilusión y ganas de vivir y de hacer vivir, olvidándose incluso de sí mismo. Necesitamos personas que no solo se miren, sino que sepan mirar y ver, y viendo las necesidades concretas plantear tareas a emprender. José Manuel sabía hacerlo. Necesitamos personas que no se desanimen. Nunca conocí a José Manuel desanimado. Incluso en la enfermedad miraba al futuro. Creo que necesitamos, en definitiva, personas con mucho interior, con mucho fondo. José Manuel lo tenía. Personas que no se rindan y que no se protejan huyendo de la crisis, sino que sepan implicarse a fondo y desde dentro. Fotografía final para llevarla en la memoria personal y colectiva. Para terminar, quisiera hacer, desde mi percepción, la fotografía diseccionada de José Manuel. Una cabeza abierta y siempre en actividad creativa. Unos ojos y unos oídos siempre atentos para descubrir las necesidades de las personas. Una boca siempre con palabras animadoras, positivas y graciosas. Unas espaldas enormes para llevar el peso de tantos proyectos y trabajos. Unos brazos abiertos e incansables para la acogida y el trabajo. Un corazón vitalista y enorme, un corazón incansable. En todo, mucho corazón. Unas rodillas que no cedieron nunca ante el cansancio y el peso de la realidad. Y unas piernas ligeras y caminando siempre en dirección al futuro desde un presente realista. Le llevaremos siempre en la memoria, pero le llevaremos sobre todo en el corazón. Gracias, Mari Carmen, por permitir y colaborar en que José Manuel fuera como era. Eskerrik asko, Erkuden, Patxi, Carmele, Jon. Eskerrik asko batez ere zuri, José Manuel, da eskerrik asko denoi. Este José Manuel tuvo compromisos muy concretos en su vida, a los que en algún momento ha aludido ya Iñaki, pero de los que queremos destacar ahora dos campos, ¿no? Y uno es el campo de la política, esta cosa que está tan poco de moda, esta cosa que es hoy tan denostada. Hay que reconocer que cuando José Manuel y otros muchos de los que estáis aquí entramos, entre comillas, profesionalmente en la política estaba muy de moda, o estaba más de moda que hoy, evidentemente. Salíamos de una dictadura y había que luchar por la democracia, había que luchar por unas instituciones propias del País Vasco y había que, en definitiva, luchar por echar a andar este país, ¿no? El compromiso político, luego hemos visto que obedece a causas muy diversas. Estamos viendo hoy, en la crisis actual estamos viendo, y no lo ha dicho mal Iñaki, no todo vale en época de crisis tampoco. Hay que exponer algunas formas de ver y de hacer las cosas como las de José Manuel para abordar en momentos de una crisis tan grave, entre otros rasgos, crisis política, evidentemente, ¿no? Él lo hizo. Cuando Félix Ormazábal le llama, creo que sería el año 79, 80, el 80, supongo que José Manuel tendría, pues, por un lado, todas las dudas del mundo de unas instituciones que os acordáis. Yo recuerdo una anécdota, porque en aquella época es cuando yo también conozco a José Manuel, cuando se producen las primeras transferencias, cuando se empieza a negociar por primera vez las transferencias. Yo recuerdo a un miembro de la Comisión Mixta de Transferencias de la parte vasca que al volver contó lo siguiente. Mira, en la reunión ha habido un funcionario que nos ha dicho, ¿cómo? ¿Que los pastos y rastrojeras vais a llevar vosotros? O sea, no se imaginaban en aquel momento ni que los pastos y rastrojeras podrían ser cosas de gestión de un gobierno vasco, que es que era cero en aquel momento prácticamente. Ahí es cuando entra José Manuel. Y entra en una situación, no nos olvidemos, de gravísima crisis económica. El gobierno vasco no arranca en un tiempo de floreciente actividad económica, arranca en plena crisis económica. Acordaros de Nervacero, etcétera, etcétera. Y de una crisis en el sector del que él venía enorme. Yo todavía recuerdo por aquellos años el libro aquel del caserío vasco, donde se hablaba, Miren Echezarreta, donde decía que así no hay futuro para el caserío vasco. Pues bien,
A pesar de lo cual, y un tercer ingrediente, que también era un hándicap en aquellos momentos, grave, que era el de que había una oposición interna a que el gobierno vasco se consolidara. Estábamos en época de una violencia muy activa, en casa. En ese contexto, Félix le llama y José Manuel se va y adquiere unos compromisos que son los que luego ha ido desarrollando a lo largo de toda la vida. Pero de esos compromisos, ¿quién mejor que Félix para que nos hable ahora? Félix, tuya es la palabra. Bueno, pues muchas gracias. En primer lugar, yo lo que quiero decir, Mari Carmen, Ercuden, Pachi y Carmele, que este homenaje es fundamentalmente para vosotros, por vuestro padre y marido, pero para vosotros. Es decir, vosotros sois los que más disfrutasteis de él y también los que más habéis sufrido su ausencia. En segundo lugar, yo quería también dirigirme a todos los asistentes en general y especialmente a aquellos que tuvisteis la oportunidad, ¿no se oye? La oportunidad de trabajar con José Manuel o de convivir, es decir, muy de cerca con él. Seguramente tenéis el mejor de los recuerdos, como lo tengo yo. Y también quiero expresar a los organizadores de este acto, a José Ángel Aguirre Bengoa, a José Luis Garay, a Goy Alonso y a José María Aldanondo, mi más sincero agradecimiento y reconocimiento por cómo lo han hecho. Es decir, primero por hacerlo, porque era absolutamente merecido, pero cómo lo han hecho y cómo lo han orientado. Si habéis leído la carta que nos enviaron, está perfectamente explicado. No se trata simplemente de un homenaje, sino también de un recordatorio y de una reafirmación en los principios de funcionamiento que en nuestras instituciones se han venido manteniendo y se siguen manteniendo, por suerte, aunque estamos en una especie de isla, que es así, y que tenemos que conjurarnos a que sigan siendo así. Es decir, de absoluta honradez, honestidad, entrega al servicio del ciudadano y no a la inversa. Por eso, mi agradecimiento, el agradecimiento de todos a estos organizadores, que lo suyo les ha costado, su trabajo les ha costado y que lo han hecho muy bien. Dicho esto, yo resumiendo de alguna manera lo que nos decía Iñaki, yo diría que José Manuel era, en lo que yo le conocí, un hombre profundamente inteligente, muy inteligente y a la vez muy sencillo. Él no se lo creía y lo sabía que era inteligente. Muy seguro de sí mismo, firme en sus convicciones, pero a la vez siempre abierto a comprender la verdad del otro, noble y leal en extremo, muy sociable y amigo de los amigos. Se ha dicho antes, le encantaba la tertulia, el reunirse con los amigos, hacer repaso a la situación, escuchar los puntos de vista de todos. Y negociador con estrategia. José Manuel, cuando se iba a negociar, que le tocó muchísimo, todas las transferencias con Madrid, la primera época del gobierno vasco, pues nos pasamos casi más tiempo en Madrid que en Vitoria, ¿no? Porque para las transferencias del gobierno vasco creo que se hicieron algo así como 35 decretos y había que negociar uno por uno. Pero él iba siempre con la estrategia bien medida, sabía hasta dónde se podía ceder y de dónde no se podía pasar. Y fue un hombre que siempre, como se ha dicho, estuvo y estaba a favor del más débil. Yo suelo decir que estoy convencido que si estábamos en un partido de pelota, viendo un partido de pelota, siempre se posicionaba a favor del que iba a perder, del que le veía más débil. Y socialmente, pues era lo mismo. Era un enamorado de lo vasco y defensor a ultranza de lo nuestro, nacionalista a secas, sin más.
muy prestigiado en los sectores en el que se movió, el sector agrario, el sector de pesca, en las instituciones. Yo creo que las diputaciones, los diputados de Agricultura y tal, le adoraban, se sentían con él muy a gusto, y en el gobierno vasco también tenía un gran prestigio. Eso me consta en los tiempos que estuvo de viceconsejero y en los tiempos también que estuvo de consejero. Pero tenía el prestigio porque hacía las cosas muy bien. Es decir, no porque hablaba muy bien, sino porque además de hablar las hacía muy bien. Como sabéis, él tuvo varias responsabilidades políticas. Desde el año 1980 hasta 1995, 15 años, estuvo en el gobierno vasco. 8 años de viceconsejero y luego 7 años de consejero de Agricultura y Pesca. Desde 1991 a 1995 fue, a la vez que consejero, alcalde de Alsasua, que era un pueblo con mucho que hacer, y bueno, llevó las dos cosas adelante. Y del 1999 al 2003 fue parlamentario en el Parlamento Foral de Navarra. Fue presentado por la coalición PNV-EA. Él fue siempre un defensor de la unión, de la restauración de aquella ruptura que se hizo con la creación de EA. Y del 2004 al 2012 fue miembro de la Asamblea Nacional del Partido Nacionalista Vasco. En cuanto al gobierno vasco, que es lo que yo más conozco de su actividad, bueno, pues entró en el 1980, primer gobierno vasco de la democracia. Se había constituido un año antes el Consejo General Vasco y también las diputaciones forales. En aquel tiempo yo no puedo dejar de recordar los diputados Sabirulegui, José Miguel Zavala y yo mismo, que estaba en la Diputación de Álava. Bueno, empezamos a funcionar perfectamente coordinados. Entre nosotros, entre las diputaciones y el Consejo General Vasco, y a la vez con el sector agrario, ganadero, pesca no teníamos todavía entonces, a través de lo que llamábamos el Consejo Consultor. No se tomaba una decisión ni se hacía una norma sin que pasase por ese consejo donde estaban representados todos los sectores, es decir, pues las cooperativas, evidentemente las cámaras agrarias, los sindicatos, las diputaciones y tal, por supuesto. Bueno, eso fue el inicio. Entonces, cuando en el 1980 se constituye el gobierno vasco, los que ya estábamos coordinados de esa manera, nos planteamos que necesitamos hacer un equipo fuerte en agricultura, que teníamos que hacer un equipo fuerte. Y entonces, es decir, de cara a hacer ese equipo fuerte, yo creo que hubo unanimidad en que el hombre que teníamos que incorporar como viceconsejero era José Manuel Goicoechea. Sobre todo los guipuzcoanos lo conocían muy bien, le conocían, bueno, no hubo ninguna duda, se incorporó y funcionó como una maravilla. En aquel momento el sector agrario, que tengo mala voz, me dicen. ¿Se cerca? Ah, que hable más alto. Que suban el micrófono, ¿no? Bueno, lo que decían, en aquel momento la situación del sector agrario, bueno, pues no sé si era dramática, pero si no lo era, se acercaba. Es decir, una sociedad industrializada que iba a pasos agigantados hacia una sociedad de servicios, el sector agrario y pesquero también, pero bueno, pues corría el riesgo de quedar como algo absolutamente marginal, es decir, un poco fuera de juego. Fijaros que el peso del Producto Interior Bruto, pues creo que en aquellos tiempos, tanto sumados pesca y agricultura, pues eran sobre el 1,5% del PIB, ¿no? Y entonces, bueno, pues el riesgo que había es que quedase absolutamente marginado el sector. Bueno, pues yo desde ahí diría que José Manuel cogió la apuesta absoluta
de mejorar la situación. Nuestro sector agrario, tanto los pueblos como los caseríos y tal, estaban muchas veces, y eso lo sabéis muy bien, les faltaba infraestructuras viales, es decir, para llegar. Les faltaba la luz, el agua, el teléfono. Bueno, entonces él hizo una apuesta decidida en ese sentido para mejorar las condiciones de vida. Y lo mismo desde el punto de vista de la formación, es decir, la formación agraria pesquera, las escuelas de formación, les dio muchísima importancia. Y lo mismo desde el punto de vista de la economía. Entonces había que mejorar, como se ha comentado, las producciones, mejora genética, mejora sanitaria, comercialización, de ahí las denominaciones de origen, los labels de calidad, todo eso no había nada. Esto es todo obra de José Manuel, es decir, en esos tiempos. Y cómo él creía, y lo hizo, que esto había que llevar adelante, pues tenía dos ideas muy claras. Había que llevarlo adelante conjuntamente con los afectados, con el sector. Si era agricultura o pesca, con los agricultores o ganaderos y con los pescadores, contando con ellos para todo. Y de ahí que se formó lo que se llamaba el Consejo Consultivo, a lo que antes me refería, que todas las normas, todas las decisiones pasaban previamente por ese consejo y se escuchaba a todo el mundo y se consensuaban todas las decisiones. Y por otro lado, también había que trabajar con todas las instituciones que estaban incardinadas, trabajaban en el sector, fundamentalmente las diputaciones. Fijaros esto hasta qué extremo se llevó, que se nombró delegado de Agricultura en las provincias, en los territorios, a los diputados forales. Y eso se hizo por decreto del gobierno vasco. Uno va a decir, pues vaya barbaridad. Bueno, pues no era barbaridad, pero el Consejo de Gobierno lo aprobó y así se hizo. Y fue la forma evidente de garantizar la máxima coordinación entre el gobierno vasco y las propias diputaciones. Y bueno, y luego a partir de ahí, bueno, pues ya era el funcionamiento, pues era la mesa de política agraria que se llamaba. Bueno, y este fue un poco el quehacer de José Manuel, el espíritu que imprimió, es decir, de trabajar conjuntamente con el sector, de trabajar todas las instituciones al unísono, empujar todos en la misma dirección. Y casi os diría que nada más que deciros que bueno, que toda pérdida, toda marcha de alguien es muy dolorosa, pero también creo que hay que darse cuenta que siempre dejan mucho y que también hay que agradecer a quien corresponda el haberlos tenido con nosotros durante un tiempo. Ojalá lo hubiésemos tenido mucho más. Nada más y muchas gracias. El compromiso político, y el compromiso político se concretó mucho, como ya nos ha adelantado ya Félix, en el compromiso por determinados sectores. Bueno, frente a estos sectores o a estos colectivos suele haber dos aproximaciones que hemos visto muy de moda, ¿no? Alguna de ellas ha aludido ya Félix. Una es el abordaje de los temas, digamos, desde los economicistas. Son el 1% del PIB, ergo no tiene importancia. Suele haber otra forma de abordar, que es la romántica. El caserío es la esencia del pueblo vasco, etcétera, etcétera. Y curiosamente, ambas formas de abordar confluyen normalmente en que no tiene salida. Ni el romanticismo da una salida, ni, lógicamente, una visión economicista hace que, bueno, eso no tiene mucha importancia. Hay muchas cosas más importantes en la vida que hacer. Pues bien, si José Manuel se destaca en el compromiso hacia estos sectores es justamente porque, como lo ha dicho Félix, plantea otra forma de abordar. Ahí hay colectivos a los que hay que darles futuro. Grandes, pequeños, importantes, menos importantes, de moda, no de moda. Hay que dar futuro a todas las personas y a toda aquella gente que se quiere comprometer con la profesión que sea. Esta es la visión. José Manuel va al gobierno de viceconsejeros, si no estoy muy equivocado, de estructuras
industrialización y comercialización. O sea, no es ninguna visión romántica. De todo, todo. Todo. Él quiere darles futuro, pues como hay futuro en este mundo, pues si efectivamente logras que ese sector se vuelva activo, se vuelva profesional, se industrialice, sea capaz de comercializar, y al cabo de los muchos años pues hemos llegado a donde hemos llegado. Pero, digamos, el que nos trace con algún mayor detalle este recorrido se lo hemos encomendado a alguien que fue un colaborador muy próximo suyo, que es Eduardo Urrutia. Zurea da hitza, Eduardo. Lehendakari, jauna, sailburuak, lagunok. Bueno, a mí me ha tocado resumir la parte económica, voy a intentar ser un poquito breve. Bueno, a los 25 años, cargado de ilusión, con melena y con un 2 caballos, José Manuel inició su actividad laboral. La inició en la cooperativa Lurguincha en Azpeitia, y estos años enmarcaron a José Manuel en su pasión por la agricultura y el cooperativismo. Pasión que, unida a la que sentía por la naturaleza, conformaron una manera de ser de José Manuel que siempre le acompañó. Como era habitual en él, José Manuel empezó por lo concreto, por lo urgente. En este caso, por las campañas de saneamiento ganadero, que en aquellos años eran el problema fundamental de la ganadería. Pero además José Manuel no descuidó la innovación, y en aquellos años la innovación consistía en aplicar técnicas de gestión técnico-económica en las explotaciones ganaderas. José Manuel encontró un entorno humano excelente en Guipúzcoa, un entorno humano liderado por Valentín Zamora en la cooperativa Lurguincha, por José Antonio Iturbe y José María Aldanondo en la Cámara Agraria, por Sabino Irulegui en la Diputación y por muchos ganaderos guipuzcoanos de los que sería amigo toda la vida. Estos inculcaron en José Manuel su pasión por la agricultura, por el cooperativismo, pero también su pasión por la vertiente humana de la economía. Tras la constitución del Gobierno y la llamada de Félix, José Manuel puso en manos de la cooperativa Lurguincha la decisión de si debía ir al Gobierno o no. Es decir, no tomó él la decisión, lo puso en manos de la cooperativa, y la cooperativa, reunida en asamblea, votó que sí, votó que José Manuel debía ir al Gobierno. Y allí fue, se trasladó a Vitoria y empezó una larga trayectoria. José Manuel inicialmente, y yo recuerdo que Mari Carmen solía decir, dijo, no vamos a comprar un piso, vamos a alquilar, porque aquí voy a estar un año. Y luego estuvo 14 años. Pero así se iniciaba una larga trayectoria centrada de nuevo en la solución de los problemas del corto plazo. Las infraestructuras rurales, como ha dicho Félix, la electrificación, el saneamiento, los caminos, pero también la articulación sectorial, la organización del sector, que en aquel momento estaba desestructurado. En este periodo creo que José Manuel tuvo dos grandes influencias. Una, sin lugar a duda, Félix, con el que estaba absolutamente vinculado y trabajaba permanentemente de la mano, pero también José Mari Guerenabarrena. Yo creo que José Mari Guerenabarrena y Félix inculcaron en José Manuel la forma de hacer las cosas, la forma de colaborar con las diputaciones y, en definitiva, crearon y definieron un modelo basado en el principio de subsidiariedad en un doble eje. Por una parte, entendieron que lo que podía hacer el sector privado a través de las asociaciones de productores no lo debía hacer el sector público. Pero a la vez entendieron que lo que podían hacer o pudieran hacer ayuntamientos y diputaciones no lo debía hacer el Gobierno vasco. El ejemplo, entiendo que más significativo de este modelo, fue la creación de Aberekin. Aberekin es hoy la empresa líder en genética de vacuno del Estado español. En aquel momento, la genética era una actividad pública, gestionada por las diputaciones. Y, sin embargo, José Manuel tuvo la visión y la decisión de crear una empresa de genética de vacuno propiedad de las asociaciones de ganaderos. También José Manuel, y como siempre, y como lo hizo en el resto de proyectos, colideró, es decir, el
tuvo la idea, pero creó el equipo. Y en este caso creó un equipo, como casi siempre, de lujo. Miguel Ortiz de Zárate, José Luis Albistegui, José Antonio Avio, Salvador Gorostola, Carlos Ugarte, fueron un equipo que durante muchos años trabajó en Aberekin y que ha permitido el éxito de esta empresa. Desde 1984, José Manuel, en un ejemplo de anticipación, visualizó la trascendencia de la entrada en la Unión Europea y se preocupó del impacto de la misma. José Manuel lideró la presencia directa del sector agrario y pesquero vasco en Bruselas. Y esta anticipación permitió, entre otras cosas, una negociación exitosa de las cuotas pesqueras y de las cuotas lácteas. A partir de la entrada en la Unión Europea, José Manuel, en una nueva anticipación, se obsesionó con el impulso y la diferenciación de los productos de calidad. José Manuel entendió que la única vía era diferenciar los productos vascos de calidad e identificarlos. La denominación de origen Idiazábal, la denominación de origen Chacolí de Guetaria, el label vasco de calidad, la denominación de origen Chacolí de Vizcaya, fueron el resultado de esta visión. A finales de los 80, y tras varios viajes a Suiza, país que siempre tuvo como referente, se volcó en la diversificación de la economía rural, en este caso de la mano del presidente Euromontana Jorge Bider. Y a partir de ahí se crearon las asociaciones de agricultura de montaña, el agroturismo y la declaración de parques naturales. En este periodo lideró también el desarrollo de la industria agroalimentaria como elemento tractor de la producción agraria, pero siempre bajo el principio de la participación de los productores en la transformación y en la comercialización. Entendió la necesidad de la dimensión para poder competir en un mercado abierto y promovió las fusiones e integraciones de cooperativas en el sector hortícola, en el cárnico, en los piensos, en el lácteo, en el cereal y en la patata. En Rioja Alavesa impulsó el apoyo a los pequeños productores para su conversión en bodegas artesanales o bodegas de autor, pero a la vez apoyó el desarrollo de las grandes empresas, de las grandes marcas, convencido de que era deseable para Rioja Alavesa la convivencia de ambos sectores. En el sector forestal trabajó por la articulación de la cadena de valor, desde la producción hasta la transformación de la madera en productos de alto valor añadido. Las asociaciones de forestalistas, la Mesa Intersectorial de la Madera o el Centro Técnico de la Madera son ejemplos del resultado de este trabajo. En el sector pesquero luchó por el acceso a nuevos caladeros, la asignación correcta de cuotas y la integración de la cadena de valor sectorial. En 1994 finalizó su largo periodo en el Gobierno vasco, tras 14 años de apasionada dedicación, e inició para él una etapa muy ilusionante, realmente ilusionante, como director de la oficina de Bushland en Álava. En este periodo, junto a Kepa Recocochea, del que fue gran amigo, trabajó en proyectos de economía social y, en especial, se vinculó al desarrollo de Rioja Alavesa y al impulso de la Artzai Escola aquí en Aránzazu, junto a su inseparable amigo Nicolás. También en este periodo se preocupó del desarrollo y del impulso de las ikastolas en Álava y en Navarra, en este caso con sus inseparables también Juanito Zelaya y José Mari Recarte. En el año 97 se incorporó a Iparlat, junto a José Larrea, y centró su actividad en la reestructuración de la empresa, el desarrollo a largo plazo de relaciones con la distribución, la creación de Kaiku Corporación, el lanzamiento de Jet Nostra, el lanzamiento de productos de valor y la internacionalización, fundamentalmente con la creación de Surlat en Chile. Estos fueron años muy duros, muy difíciles, tanto para José Larrea como para José Manuel. Son años en los que sufrieron. Pero este país demostró de lo que es capaz. Era una empresa prácticamente en una situación de quiebra y el trabajo conjunto de la cooperativa Kaiku, en primer lugar, del Gobierno vasco,
de las entidades financieras Caja Rural de Navarra e Hiparcucha, de los trabajadores de la empresa, liderados fundamentalmente por Juan Lasa en el área financiera, Genaro Zuberogoitia en la comercial, Iñaki Iribarnegaray en la industrial y Xavier Aristi, le dieron la vuelta a la situación e hicieron la reestructuración de la empresa y su lanzamiento. Hoy esta empresa es la líder del mercado español, es la empresa que más ha crecido el año pasado y es una empresa internacionalizada. De nuevo, José Manuel actuó coliderando, captando talento y vinculando y uniendo voluntades. Sí me gustaría destacar en este periodo la actitud y el trabajo de Alfonso Gorroñegoitia. Alfonso, en aquel momento, estaba jubilado, la situación de la empresa era complicada y Alfonso accedió y estuvo y fue miembro del Consejo de Administración de Iparlat, con el riesgo que aquello suponía, y ni siquiera cobró los desplazamientos, nunca cobró ni un duro ni la gasolina. Yo creo que es un ejemplo de lo que este país y de lo que todavía aquí somos capaces de hacer. Chile fue para José Manuel su segunda patria. El desarrollo del agroturismo en Chiloé, la creación y desarrollo del Surlat, el desarrollo de la producción de queso de oveja lacha fue un trabajo ingente y posible solo desde la ilusión y el espíritu emprendedor. Vasco forjador, agradecidos los que seguimos tu huella. Esta placa recuerda desde hace unas semanas a José Manuel en el sur de Chile. La economía social, basada en el humanismo cristiano, es la base del pensamiento de José Manuel. Desde la máxima en los siguientes principios que siempre practicó. La persona es el centro del desarrollo económico, que debe ser armónico. Crear riqueza y distribuirla, generar, emprender, innovar, nuevas ideas, nuevos proyectos, pero siempre desde el principio de su distribución equitativa. El mundo rural es tan importante como el urbano. La autoestima de sus habitantes es esencial. El desarrollo debe ser sostenible. En definitiva, todo ello resume la esencia de su pensamiento y de su acción, en la defensa de las diversas identidades mediante la generación y distribución de riqueza y valor desde lo local. Esta visión chocó con la preponderante en la Euskadi de finales del siglo XX, resumida en fundamentos tales como Euskadi, macrocidad conectada, el sector agroalimentario, sector marginal, la empresa, un mundo sin ética en el que cualquier comportamiento es lícito con tal de ganar dinero, la no asunción del riesgo, ya que podemos equivocarnos. José Manuel no lo tuvo fácil y debió enfrentarse en numerosas ocasiones con los defensores de esta Euskadi centralista, urbanita y acomodada. Pero se mantuvo firme en sus ideales y aplicó un método basado en la complicidad. En todos los proyectos ejerció un liderazgo compartido, desde la concepción de la idea hasta su ejecución. Muchos de vosotros, la gran mayoría de los que estáis aquí, colaborasteis en proyectos con José Manuel. Y por lo tanto sabéis que el método de José Manuel no solo era coliderar y coparticipar. El método de José Manuel, además de compartir el liderazgo, nos convertía en amigos, convertía la relación generada en relación de amistad. Por eso estamos aquí, por eso estáis aquí. Esto es una reunión, como muy bien habéis dicho, de amigos, porque compartimos proyectos e ilusiones y porque acabamos siendo amigos. Leal, afectuoso, emprendedor, ponderado, humilde, alegre, idealista, liante, sano, ponderado, generoso, entero, listo, justo, comprometido. Así le habéis definido vosotros. He ido preguntando estos días, ¿me podéis dar una palabra? Esta es la definición. Así era José Manuel.
Nos cambió la vida. Nos sentimos valorados. Un gran amigo. Estas sencillas pero profundas palabras fueron pronunciadas hace unas semanas por la familia Maldonada, ganaderos de Chiloé, del sur de Chile, y pioneros en el desarrollo del agroturismo. Y sintetizan la huella que dejó José Manuel. Eskerrik asko, Mari Carmen, Erkuden, Patxi, Jon eta Carmele. Sin vuestro amor, sin vuestro apoyo, José Manuel no habría podido desarrollar esta ingente labor. Bihots, bihotses, eskerrik asko, José Manuel. Bueno, eta bukatzeko ordua etorri da. Oraindik denbora puskat elkarrekin pasatzeko modua izango dugu, baina ekitaldia bukatzera goaz. Eta bukatzeko beste behin bertsolariaren gana noa ni. Nikolasek beste hainbat bertso prestaturi bat du, ez dakit kantatuko dituen bera bakarrik edo kasi gelditzen dien bertsoak denon artean kantatuko ditugu, eta gero azken agurra egingo dugu momentu batean. Hasi, bintzat, Nikolas, bukatuko ez baeke. Euskaldun osoa zinen, ta lurraldean Navarra. Gure herriko hainbat arazo, argitutako izarra. Zuretzat berdin zen esatea, Euskal Naparra. Zazpi lurraldeko osatzen dute, zuretzat herri bakarra. Errepikatu gabe. Aitzinen gizon baliotsua, kanpaza eta mainosua. Hainbeste bazter erdi galduak, konpondu eta jasoa. Zure gizorretan bizi dira, lurra eta itxasoa. Azken batean zorretan gaude, zurekin herri osoa. Sarritan egon izan zinean zu, gure lurrera begira. Beste askotan itxaso zehar, ikusten etzen tokira. Euskal izena eraman duzu, Euskaditik urrutira. Txilen ere gaur iria zabal, gazta egiten ari dira. Maite zenuen nekazaritza, maite zenuen arrantza. Maite zenuen euskal menditan, egiten dugun hartzantza. Gure mazte sagaztieta, haien zukua beratxa. Gu baztertua zuretzako zen, lorpen askoren baratza. Zure espiritu baikor argiak, parekorik izan aldu. Zauden tokitik Jose Manuel, zure argia bialdu.
Zure rautsa behar lirake, gure lurrean zabaldu. Zure espiritu argi baikorra, sekula ez dadin galdu. Hasieran esan dudan bezala hiru gauzara egitera etorri gira, batetik aitortu, bere isunea sentitzen degula, hori nabarmen da, bestetik eskertu, berari egin duenagatik eta bere familiagari eman digunagatik, bere bidez, eta azkenik, baita ere hemen askotan esan dana, konpromiso hauek, gaurko konpromisoak oraindik izaten jarraitzen dutela, aitortu eta berritu. Hori ere antolatzaileek egin nahi izan dute. Dena den, beste gaurko eguna balio digu, aspaldi argian elkar ikusi gabeko jendea elkar ikusteko eta elkarrekin denbora pixka pasatzeko. Eta hori hala izan zedin, orain hain zuzen, hainbat produktuen dastaketa prestatu dugu Gorbeian. Asko zeate eta gutxi tokatuko da. Eskerrak bezala, baina dagoen dana zuentzat izango da. Beraz, orain, esan bezala, dastaketa une bat, edo denboraldi bat pasako dugu hor, eta bertara denok gonbidatua zaudete. Nik hasieran esan dut, nola ganbaran genuen eskerronez betetako zakurik handinak ekarri dugun, da hor partitzen dugula, baina beste zaku txiki bat ere ekarri dugu, noski. Eta da, hain zuzen, ondorengo ekitaldia antolatzen posible egin duten jendeari eman nahi diogun eskerrona. Eta beren izenak aipatu nahi ditut. Gauza hauek egitea kosta egiten da, hainbat jende lan egin behar du, hainbat jendeak bere sakrifizioak egin behar ditu, eta nik eskertu nahi ditut alde hortatik, Arantzazuko santutegia, azteko, Gandiaga topagune hau, Juan Zelaia, Getariako txakolina, jatorrizko deitura, Txomin Etxaniz, Gipuzkako Sagardo Gileen elkartea, Urkaiko Arakaiko operatiba, Txerrizaleok elkartea, Lumagorri elkartea, Araba Arrioxako upeltegien elkartea, Carlos Ibarundo Shoukukin, Iñazabal Gazta jatorrizko deitura, Azi korporazioa eta Kaiku korporazioa. Hoiei denei esker, orain elkarrekin zertxo bat. Hartu eta denbora pasatzeko aukera izango dugu hor behian. Bukatzeko, receta para la felicidad, por si se os ha olvidado, de José Manuel. Ingredientes, 2 tazas de felicidad, un corazón lleno de amor, 2 manos de generosidad, una pizca de risa, una cabeza llena de comprensión, y todo rocíelo abundantemente con bondad. Agréguele bastante fe y mézclelo bien. Espárzalo por toda su vida y bríndelo a todo el que encuentre. José Manuel Goicoechea Ascol.
Amen.